En un bol mezclamos 300 gramos de harina previamente tamizada con 250 gramos de azúcar, 50 gramos de cacao puro y media cucharadita de sal. Añadimos 3 huevos, 400 ml de leche en 2 tandas. Mezclamos bien hasta integrar. Agregamos 150 ml de aceite y 80 ml de café. Por último, añadimos una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Foramos y engrasamos 2 moldes de 20 centímetros, repartimos la masa y horneamos a 150 grados durante 25 minutos. Al hornear en 2 moldes conseguimos bizcochos mucho más esponjosos y evitamos que se sequen. Desmoldamos y dejamos enfriar sobre una rejilla. Para la crema mezclamos 4 yemas de huevo con media cucharadita de vainilla y 150 gramos de azúcar. Batimos un minuto y añadimos 250 ml de leche caliente. Cocinamos a baño María removiendo constantemente hasta que espese y alcance entre 60 y 65 grados. Dejamos atemperar durante 30 minutos. Hidratamos 20 gramos de gelatina en 100 ml de agua. La dejamos hidratar por completo, luego la calentamos por unos segundos en el microondas y la incorporamos a la crema de yemas. A continuación voy a cortar los bizcochos para conseguir 2 rebanadas de unos 2 a 3 centímetros de grosor. La parte de arriba que sobra de cada bizcocho la puedes aprovechar perfectamente para montar unas copas de postres individuales o simplemente para el desayuno o la merienda. Mira qué textura tiene este bizcocho, queda suave, esponjoso y muy ligero. Es una receta súper fácil, rápida de preparar y con ingredientes muy sencillos. Voy a apartar mis 2 rebanadas que necesito para armar la tarta y lo demás ya sabes, lo puedes aprovechar para otras preparaciones o para darte un capricho en cualquier momento. Montamos 500 ml de nata fría hasta obtener picos suaves. Añadimos la crema de yemas y mezclamos con movimientos envolventes. Colocamos un bizcocho en el molde de 20 centímetros, rellenamos con toda la crema y cubrimos con el segundo bizcocho. Refrigeramos la tarta durante 5 horas. Para la cobertura batimos 250 ml de nata vegetal con 60 ml de leche condensada hasta que esté firme. Utilizo nata vegetal Ambiente de Puratos. Cubrimos el pastel, alisamos con un peine de repostería y decoramos con chocolate derretido y una boquilla 1M de Wilton.
Mira qué textura más firme tiene la crema, qué aireada y ligera ha quedado, y cómo se ve de bonita la decoración final. Puedes añadir trocitos de frutas, frutos secos o aromatizar con algún saborizante para darle tu toque personal. Y así tenemos lista la tarta de chocolate espectacular con un bizcocho esponjoso, una crema suave tipo mousse y una decoración sencilla pero elegante. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Muchísimas gracias a los miembros del canal por su apoyo y muchísimas gracias a todos ustedes por estar atentos y acompañarme en cada vídeo. De verdad, valoro muchísimo cada comentario, cada like y cada vez que comparten mis recetas. En el tutorial de hoy te guiaré paso a paso para que aprendas a elaborar 2 pasteles desde cero con un resultado espectacular. Si eres principiante, este vídeo es perfecto para ti, ya que explico cada detalle de la manera más sencilla para que puedas seguir cada paso sin dificultad. Comenzaremos preparando un bizcocho esponjoso y delicioso, ideal para cualquier ocasión. Luego haremos una crema suave, firme y perfecta para forrar y decorar nuestras tartas con facilidad. Además, aprenderás a preparar un irresistible mousse de chocolate con Nutella y frutos rojos, logrando una combinación de sabores única y deliciosa. Para el toque final, decoraremos juntos 2 diseños increíbles, elegantes y con un encantador estilo vintage. Te sorprenderá lo fácil que es crear pasteles sofisticados con técnicas simples. Quédate conmigo hasta el final, disfruta del proceso y sorprende a todos con estas creaciones espectaculares. Coloca 9 huevos en el bol de la batidora junto con 300 gramos de azúcar blanca. Bato a velocidad alta durante 10 minutos hasta que la mezcla triplique su volumen y alcance el punto de letra. Bajo la velocidad e incorporo 2 cucharadas soperas de aceite de girasol, batiendo solo hasta integrar. Tamizo 300 gramos de harina común en varias tandas y la mezclo suavemente con una cuchara de madera, con movimientos envolventes para no perder el aire de la mezcla. No utilizaremos polvo de hornear. Voy a preparar 2 bizcochos de vainilla, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos con forma de corazón. Engraso los moldes con aceite y reparto la mezcla en partes iguales. Paso un palito por la mezcla y doy unos golpecitos a los moldes sobre la mesa para eliminar posibles burbujas de aire. Los llevo al horno precalentado a 170 grados Celsius con calor arriba y abajo. Hornéalos durante 45-50 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Desmoldo los bizcochos y los dejo enfriar sobre una rejilla. Para mejorar su textura y obtener una miga más firme y perfecta, recomiendo envolverlos en una bolsa y refrigerarlos por unas horas o toda la noche. Una vez fríos, los corto en capas de aproximadamente 2 centímetros cada una. Si quieres hacer un bizcocho de chocolate, simplemente añade a la mezcla junto con la harina 3 cucharadas de cacao puro tamizado y 2 cucharadas soperas de leche. Así de fácil. En este paso te enseño cómo preparar una crema increíble con solo 2 ingredientes, mantequilla y leche condensada. Para comenzar, añado 500 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada, es muy blandita y la bato durante 15 minutos a velocidad alta hasta que esté bien aireada y esponjosa. Luego raspo los laterales del bol para asegurarme que todo se integre perfectamente y empiezo a añadir 500 gramos de leche condensada en forma de hilo, sin dejar de batir.
Continúo batiendo por 5 minutos más hasta obtener una crema suave, extra firme y perfecta para forrar y decorar tartas. Lo mejor de esta crema es su estabilidad y textura sedosa, ideal para lograr acabados impecables. Además, si no tienes una batidora de pie, puedes hacerla perfectamente con una batidora eléctrica manual. Todos los pasos de este vídeo. Solo tendrás que añadir un par de minutos más de batido en cada paso para obtener el mismo resultado. Anímate a probarla y cuéntame qué te parece. En este paso te enseñaré a preparar una deliciosa mousse de chocolate y Nutella combinada con bizcocho de vainilla y chocolate. Además, la llevaremos al siguiente nivel con ganache de chocolate y una exquisita mermelada de frutos rojos, creando una explosión de sabor espectacular. Te aseguro que es pura tentación, suave, cremoso y con un sabor inigualable. Pero eso no es todo, también te mostraré cómo decorar dos tartas increíbles de forma sencilla y rápida. Para ello, utilizaremos una crema perfecta para decorar, hecha con solo dos ingredientes, mantequilla y leche condensada, con una textura suave y deliciosa. Además te traigo dos diseños vintage espectaculares. Son tartas elegantes, llamativas y con un encanto retro, decoradas con diferentes boquillas, florecitas, lacitos y bolitas de colores, logrando un acabado precioso. Quédate conmigo, aprende y disfruta con este tutorial paso a paso. No olvides suscribirte a mi canal y compartir mis recetas. Es gratis y me ayudaría muchísimo a que más gente me conozca. Primer paso, hidratamos 20 gramos de gelatina sin sabor en 250 mililitros de agua fría y dejamos reposar por unos minutos hasta que se absorba por completo. Revolvemos ligeramente para mezclar bien y lo reservamos. Mientras tanto, preparamos la nata. Utilizaré 1 litro de nata en total. En una jarra medidora separamos 250 mililitros de nata. En el bol de la batidora colocamos los 750 mililitros restantes junto con 150 gramos de azúcar glass. Este ingrediente es opcional. Los 250 mililitros de nata que apartamos los pasamos a un bol, añadimos 250 gramos de chocolate negro o el de tu elección y lo llevamos al microondas o baño María hasta que el chocolate se derrita por completo. En este momento comenzamos a batir la nata del bol de la batidora junto con el azúcar glass durante 1 o 2 minutos. Al bol con el chocolate derretido le añado 2 cucharadas soperas de Nutella caliente. Ahora es el turno de la gelatina hidratada. La llevamos al microondas calentándola en pequeños intervalos hasta que se disuelva por completo. Una vez caliente la añadimos al chocolate y batimos ligeramente para integrarla bien. Este es el punto ideal de la nata, suave. Le agregamos toda la mezcla de chocolate y gelatina y batimos solo unos segundos, lo justo para integrar los ingredientes. Y listo, así de fácil se consigue una deliciosa crema en tan solo unos minutos y en 3 simples pasos. Puedes utilizar cualquier tipo de crema para batir. Yo utilizo crema vegetal, pero si prefieres una nata de origen animal, el resultado será aún más delicioso. Tengo preparados 2 moldes, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos forrados con plástico acetado de 12 centímetros de alto. Coloco un bizcocho en cada molde y los humedezco con almíbar. Luego añado ganache de chocolate a la tarta grande y mermelada de frutos rojos al molde pequeño, asegurándome de distribuir bien la mezcla. A continuación, vierto la mitad de la mousse en los 2 moldes, repartiéndola de manera uniforme.
Luego en el molde pequeño coloco otro bizcocho encima. En el molde grande introduzco un bizcocho de chocolate de 18 centímetros de diámetro en el centro de la mousse, presionando ligeramente para encajarlo bien. Lo humedezco bien con almíbar y extiendo 2 cucharadas de ganache de chocolate por encima. Finalmente cubro con el resto de la mousse de chocolate y añado otra capa de bizcocho. Para terminar, extiendo una fina capa de ganache y mermelada y luego giro el bizcocho tal como lo muestra en el vídeo. Tapo cada molde con plástico film y los llevo a la nevera hasta el día siguiente. Dejamos que reposen para que la gelatina actúe y la mousse adquiera la textura perfecta. Ahora voy a desmoldar el pastel para forrarlo y decorarlo. Mira lo firme que ha quedado. Quiero comentarte algo muy importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto facilita muchísimo el alisado y la cobertura. Comienzo aplicando la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Te recomiendo muchísimo probar esta crema, es perfecta para forrar y decorar, es muy estable y no corres el riesgo de que tu tarta tenga grietas. Además, se mantiene impecable en la nevera durante varios días. Luego aplico la segunda capa de crema y aliso nuevamente. Relleno las mangas pasteleras con la crema teñida de diferentes colores y usando distintas boquillas. Te dejo los números de cada boquilla en la cajita de descripción. Si te gusta mi vídeo, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Decora de la manera que más te guste. Este tipo de diseño es muy versátil y luce increíble con cualquier decoración. Aquí quiero destacar la consistencia de la crema, que es perfecta y extra firme. Es una opción ideal para decorar, ya que se mantiene estable y facilita el trabajo. Además, con esta crema tu tarta no se agrieta. Puedes comprobarlo por ti mismo. Tu pastel decorado se mantendrá impecable en la nevera durante varios días. Eso sí, es importante que tenga un relleno adecuado y una base firme y resistente para lograr el mejor resultado. Consejo importante: como esta crema tiene base de mantequilla, en climas cálidos puede ablandarse dependiendo de la temperatura del ambiente. Si trabajas en un lugar con mucho calor, te recomiendo llevar las mangas pasteleras a la nevera en intervalos cortos para mantener la consistencia adecuada. Para que la tarta luzca aún más bonita, le agrego unas perlas blancas, florecitas, unos lacitos y una corona. El resultado es un pastel divino, delicioso y con un toque elegante y sofisticado, perfecto para cualquier ocasión especial. Cuéntame en los comentarios cómo decoras tus pasteles, qué tipo de crema sueles utilizar. ¿Has probado alguna de mis recetas? Me encantaría leerte.
Ahora desmoldo el segundo pastel que mide 15 centímetros de diámetro por 12 centímetros de altura. Lo forraré con la misma crema, pero en otro color. Comienzo aplicando una capa fina de crema para sellar las migas y lo llevo a la nevera por 10 minutos. Luego añado la segunda capa de crema y paso directamente a la decoración sin volver a enfriar. Así de fácil puedes conseguir 2 pasteles en unos pocos pasos. Con la misma crema del mousse he logrado conseguir 2 pasteles. Si quieres elaborar solo uno, simplemente divide por la mitad la cantidad de los ingredientes. Es la hora de probar estos pasteles. Han estado 2 días en la nevera sin tapar y como puedes ver no tienen grietas y siguen igual que cuando los decoré. Increíble. Ahora corto el segundo pastel, el de frutos rojos, y la rebanada queda perfecta. Está delicioso. Puedes usar cualquier tipo de mermelada casera o incluso fruta fresca en taquitos pequeños. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Comparte este tutorial en tus redes y ayúdame a que más gente me conozca y aprenda con mis recetas. Además, quiero hacerte una pregunta si estás comenzando en este maravilloso mundo de la repostería. ¿En qué parte del proceso encuentras más dificultades? ¿En la elaboración de los bizcochos, en las cremas del relleno, en la decoración o en el manejo de las herramientas adecuadas? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres también una reseña sobre el vídeo. Me encantaría leerte y ayudarte en lo que necesites. Hoy vamos a decorar 2 tartas increíbles, fáciles de hacer en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Aquí te enseño una crema de solo 2 ingredientes, mantequilla y leche condensada. Es una crema perfecta para decorar. El tutorial completo paso a paso lo tienes en mi canal. Aquí arriba te dejo también el link para que puedas verlo. Divide la crema en 2 boles y la tiño con colorantes en gel color rosa y rojo. Aquí te muestro diferentes opciones de colorantes que puedes usar según el tono que busques
toques, añade más o menos cantidad y mezcla con una espátula hasta integrar bien. Para lograr un rosa suave, agregué colorantes 2 veces, unas 5 o 6 gotas en total. En cambio, para conseguir un rojo intenso necesitaremos mucha más cantidad de colorante. En este caso agrego colorante en 4 tandas, de buena cantidad cada vez y mezclo muy bien. No cortaré este proceso para que puedas ver cómo la crema mantiene su textura intacta y la cantidad de colorante necesaria para obtener este bonito tono. Además, quiero que sepas que el sabor no cambia, la crema sigue siendo deliciosa, suave y perfecta. Si trabajas en un ambiente donde la temperatura no es muy alta, la crema de mantequilla puede endurecerse. Te recomiendo calentarla ligeramente para que recupere su textura suave. Puedes hacerlo en el microondas en intervalos de 20 segundos o al baño María por poco tiempo, siempre vigilando y removiendo. Comienzo con el pastel rojo. Para decorarlo tengo 3 boquillas, 2 boquillas para hojas, la boquilla número 68 y la número 113, una boquilla grande, la número 1E. Desmoldo el pastel, que tiene una forma de corazón de 15 centímetros de diámetro. Es un bizcocho genovés con relleno de Oreo. Si quieres aprender a hacer tanto el bizcocho como el relleno, tienes 2 tutoriales en mi canal. Te dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Aplico la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Mientras tanto, relleno las mangas pasteleras con la crema teñida y reservo un poco para aplicar una segunda capa al pastel más adelante. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Para decorar el pastel lo hago de esta manera. Es un proceso muy fácil y perfecto si eres principiante en repostería. Estas 2 decoraciones te ayudarán a mejorar tu técnica, ya que son sencillas de seguir y fáciles de lograr. Para la decoración final usaré mi boquilla favorita, la 1E. Me encanta esta boquilla porque es perfecta para crear un acabado espectacular. Para darle un toque aún más especial, añado perlas blancas y en la parte superior aplico purpurina comestible. También coloco unas cerezas bañadas en purpurina comestible, lo que le da al pastel un diseño precioso y sofisticado.
Como puedes ver, no ha sido nada difícil de lograr este acabado elegante. Me hubiera gustado colocar un temporizador, como hago en casi todos mis tutoriales, para que veas lo rápido y sencillo que es conseguir un diseño tan bonito y digno de una gran repostería de diseño. El segundo pastel que te muestro a continuación es un pastel grande de 20 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura. Mira lo firme que es. Tiene un relleno de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. Además, quiero contarte algo importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto hace que alisar y cubrir el pastel sea mucho más fácil y rápido. Este pastel es muy especial para mí porque es para mi cumpleaños y además es una receta nueva que aún no he subido a mi canal. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo quedan las rebanadas cuando lo corte. Y si te gusta, dímelo en los comentarios para que haga un vídeo paso a paso con este delicioso relleno. Una vez terminado de forrar, haré una decoración sencilla con la boquilla número 1E. Sin llevar el pastel a la nevera, coloco florecitas alrededor, ya que así la crema de mantequilla permanece suave y es muy fácil de trabajar con ella. Antes de colocar cada tallo en el pastel, los sumerjo en vodka para desinfectarlo. También podrías sellarlos con chocolate derretido si prefieres otra opción. Para decorar estos dos pasteles utilizo solo 500 gramos de mantequilla y 500 gramos de leche condensada. Con tan solo estos dos ingredientes logramos una crema perfecta. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Tu apoyo significa muchísimo para mí. ¿Desde qué país me estás viendo? Déjamelo saber en los comentarios junto con un corazón. Me encantaría leer. Estas florecitas quedan preciosas alrededor del pastel, dándole un toque único y especial. Puedes encontrarlas en floristerías tanto naturales como secas, y ambas opciones quedan espectaculares. ¿Te ha gustado la combinación de tonos? A mí me encanta. Como dirían mis hijos, muy tundes cakes. Coloco lacitos en los laterales del pastel. Es muy fácil de hacer, ya que al estar la crema suave solo necesitas presionar un poco y el lazo quedará perfectamente pegado. Para el toque final, coloco un plástico transparente sobre el pastel y encima un montoncito de purpurina comestible dorada. Eso sí, salgo al patio a soplar la vela y para no llenar de purpurina el espacio donde trabajo. Si lo hubiera hecho de noche y con luces apuntando, se habría visto mucho mejor, pero aún así me ha encantado la idea.
Hora de probar este pastel. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Muchas gracias y hasta pronto. En este tutorial paso a paso te enseñaré cómo elaborar una tarta de 3 pisos. Aprenderás a preparar un bizcocho suave y esponjoso, el almíbar, la mermelada de frutos rojos, la crema para rellenar y la crema para decorar. Además te mostraré cómo montar los pisos correctamente, colocar soportes y decorar el pastel de manera muy sencilla. Este es un tutorial muy completo donde te daré consejos y sugerencias para que obtengas un resultado espectacular. Si eres principiante, este tutorial te será de gran ayuda. Te invito a que te quedes conmigo y aprendas a preparar esta hermosa tarta. No olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo me sigues y compartir esta receta con tus amigos en redes sociales. De esta manera estarás ayudando a que más personas aprendan gracias a mi trabajo y a mis tutoriales, además de contribuir al crecimiento de mi canal. Muchísimas gracias por tu apoyo. Paso 1. Comencemos a preparar los bizcochos. Casco 11 huevos de tamaño mediano, lo que equivale a unos 500 gramos aproximadamente. En cada receta también utilizaré 300 gramos de azúcar blanca, 300 gramos de harina común y 50 gramos de aceite de girasol. No utilizaremos polvo de hornear. Aunque tengo muchas recetas de bizcochos en mis canales, en este tutorial te mostraré una receta basada en peso, no en la cantidad de huevos, y te explicaré el por qué. Usaré un poco más de 500 gramos de huevos por receta, lo que equivale aproximadamente a 11 huevos por bol. Dependiendo del tamaño de los huevos, si te indicara la cantidad por unidades, podrías usar menos cantidad de la necesaria. Por eso prefiero pesarlos y así podrás ver cuántos huevos necesitas tú. Pondré en marcha las batidoras con los huevos y el azúcar a velocidad media-alta, batiendo durante 9 minutos. Si estás usando una batidora manual, deberías batir entre 10 y 11 minutos a velocidad alta. Luego baja la velocidad y añade 50 gramos de aceite en cada bol. Una vez agregado, apaga la batidora y añade los 300 gramos de harina común, tamizándola en varias tandas. Remueve suavemente con movimientos envolventes desde abajo hacia arriba. Si te resulta más fácil, puedes usar una varilla, pero te recomiendo probar con una cuchara de madera. Es mucho más cómodo y la masa te quedará excelente. Ya tengo el horno precalentado a 160 grados Celsius. Prepara los moldes colocando solo papel de horno en el fondo sin necesidad de engrasar. Yo utilizo 3 moldes de 27, 22 y 18 centímetros de diámetro. Para lograr la altura adecuada de mi pastel, voy a hornear 2 veces cada receta de bizcocho. Vierto la masa y la reparto en los 3 moldes. Utilizo un horno con ventilador, lo que me permite hornear varios bizcochos a la vez. Horneo los bizcochos a 160 grados Celsius durante 45 o 50 minutos. Te aconsejo hornear bizcochos bajos de unos 6 o 7 centímetros de altura. Primero, porque no necesitan mucho tiempo de horneado, y segundo, porque no se secan. Lo ideal es hornear en 2 moldes repartiendo la masa. De esta forma obtendrás bizcochos uniformes y muy esponjosos.
deliciosos. Así de bonitos quedaron mis bizcochos, sin pancitas, sin grietas, en una palabra, perfectos. Desmoldo cada uno, paso un cuchillo por los laterales para despegar bien y los dejo enfriar sobre una rejilla. Si usas un horno estático, solo podrás hornear una fila de moldes, es decir, un molde grande o varios moldes pequeños dependiendo del espacio disponible en solo una fila. Una vez que los bizcochos estén fríos, los envuelvo en plástico y los guardo en la nevera. Es mejor prepararlos con 1 o 2 días de antelación y dejarlos reposar para que al cortarlos y rellenarlos tengan una miga perfecta sin que se rompa o desmorone. También vamos a preparar la mermelada de frutos rojos y el almíbar con al menos un día de antelación. Para la mermelada de frutos rojos utilizaré 3 bolsas de 300 gramos de frutos rojos congelados. Los pongo en una cazuela ancha, añado una taza de azúcar y una taza de agua y dejo hervir durante 20 minutos. En otra cazuela preparo el almíbar añadiendo 2 tazas de agua y una taza de azúcar. También agrego una cucharada generosa de esencia de vainilla. Dejo que hierva y estará listo. Te recomiendo preparar todo con antelación para que trabajes de manera más cómoda, sin estrés y sin prisa. Ahora saco los bizcochos de las bolsas. Horneé 2 bizcochos de cada tamaño. Para cortarlos utilizo una herramienta especial, pero si no la tienes puedes usar un cuchillo de sierra largo. Corta las capas a la medida que prefieras. En mi caso yo cortaré cada rebanada a 2 centímetros de grosor. Para cada piso de la tarta utilizaré 5 rebanadas de bizcocho. Antes de empezar a preparar la crema para el relleno, cubre cada molde con plástico o una bolsa. De esta manera montarás la tarta dentro del molde con mayor facilidad y trabajarás de forma mucho más cómoda. Ahora sí, ya lo tengo todo listo. Te aconsejo trabajar de manera ordenada, ya que es lo más importante. Prepara todo con antelación, despeja la mesa y deja solo lo que vas a utilizar en cada momento. Mantén todo limpio y organizado. Si eres principiante, aprende a trabajar así y verás lo cómoda que te sentirás. No importa cuántos encargos tengas, podrás con todo. Paso número 2. Segundo día de trabajo. Añade 1 litro de nata en cada bol de la batidora. Yo utilizo la marca Ambiente de Puratos. Puedes usar nata vegetal o nata de origen animal. Bate la nata a velocidad media. Mientras se bate, mezcla el queso tipo Filadelfia con la leche condensada. Añade 150 gramos de queso crema y 120 gramos de leche condensada a cada bol y mezcla bien. Prepara las cremas de frutos rojos y de Oreo. Una vez que la nata esté firme y las aspas de la batidora dejen marcas visibles, significa que está lista para añadir los sabores. En un bol, añade entre 5 y 7 cucharadas soperas de mermelada de frutos rojos. En el otro bol, agrega unas 7 cucharadas de Oreo trituradas, incluyendo la crema del relleno. Mezcla suavemente solo hasta integrar los ingredientes sin batir en exceso. Mirar qué crema. Esta textura, amigos, es una verdadera delicia, una mejor que la otra. Ahora empezaré a montar las capas, bizcocho, almíbar, crema. Además, añadiré algunas cucharadas extra de mermelada. De esta forma, los bizcochos también adquieren un sabor delicioso. Puedes hacerlo a tu manera, usar menos capas de bizcocho pero más gruesas o reducir las capas de crema en cada nivel. Eso ya es decisión tuya. Yo solo te enseño una de mis formas de trabajar. Es fácil y económico.
Una vez montados todos los pisos, los tapo con el último bizcocho, añado un poco más de almíbar y los cubro con un plástico o una bolsa. Llevo los moldes a la nevera por un mínimo de 3 horas o mejor aún durante toda la noche. Paso 3 y último, preparamos la crema para decorar cada piso. Primero voy a cremar 500 gramos de mantequilla sin sal, aunque en la receta solo voy a utilizar la mitad para forrar un piso. La mantequilla debe estar a punto de pomada. Necesita un batido largo a velocidad media-alta durante 15 minutos hasta que blanquee y doble su volumen. En mi caso voy a decorar un piso con buttercream, el del medio y la parte superior del tercer piso. Los otros dos pisos los decoraré con nata y rosetones de color rosa. Después de los 15 minutos de batido, añado 300 gramos de leche condensada en forma de hilo fino y sigo batiendo por 2 minutos más. Así queda de bonita la crema de mantequilla. La paso a otro bol y ahora preparo unas decoraciones en fondant. Ablando un trozo de fondant unos segundos en el microondas, lo amaso bien y lleno un molde con forma de angelito. Presiono bien y llevo el molde a la nevera por 10 minutos. Aparte preparo unas bolitas pequeñas y las agrupo para formar una especie de nube blanca. También preparo las letras para el nombre. Luego preparo la base principal de la tarta, que es una base de 40 por 40 centímetros con un agujero en el medio donde voy a introducir el palo central que sostiene firmemente los 3 pisos. Además, cada base de los 2 primeros pisos tienen el mismo tamaño del agujero. Ahora preparo la segunda crema para decorar, que es la nata. Puedes utilizar la marca y el tipo que prefieras o probar la que yo recomiendo. Es buenísima y de hecho en todos mis tutoriales la muestro utilizando casi siempre los mismos ingredientes y marcas. Añado 1 litro de nata y lo bato durante 2 minutos. Mientras tanto preparo 150 gramos de queso tipo Filadelfia con 120 gramos de leche condensada. Añado unas gotas de colorante rosa y listo. Ya estamos en el último paso y el más importante de nuestro trabajo: montar los pisos y decorar.
Aparto un par de cucharadas de crema blanca que utilizaré al final para decorar y al resto de la crema le añado 3 o 4 gotas de colorante en gel de color rosa. Así quedan las dos cremas firmes y perfectas para forar y decorar con boquillas. Aquí te enseño un truco o te doy un consejo. Aparto varias cucharadas de crema para poner a la primera capa en cada piso. Lo hago de esta manera porque la primera capa suele tener migas y así no corro el riesgo de manchar la crema o llenarlas de migas. Coloco el primer pastel sobre la base grande, lo centro bien, aliso y quito el exceso de crema que pueda haber, para que al forarlo quede lo más recto posible. Luego le pongo una capa generosa de crema de nata. Introduzco el paro central hasta sentir que atraviesa y encaja en el agujero de la base. De esta manera me aseguro de que mi pastel está muy bien sujeto. Ahora voy a forar el piso del medio. Lo coloco sobre la base que ya tiene el agujero, aplico la primera capa de buttercream, la capa atrapa migas, aliso un poco y lo llevo a la nevera para que endurezca un poco. Ahora voy con el tercer pastel que también coloco sobre la base con un agujero. Cubro los laterales con crema de nata y la parte superior con buttercream, ya que es donde colocaré la decoración de fondant. De esta manera la decoración se mantendrá perfectamente en su lugar sin riesgo de moverse o ablandarse al estar en contacto con la nata. Ahora te enseño cómo montar los pisos. Primero coloco varias pajitas de plástico y las corto a la medida y altura del pastel. También puedes usar palitos de madera si tu tarta es más grande, tiene más altura o es más pesada. Voy a colocar el segundo piso. Le pongo los palitos de soporte y lo forraré con la segunda capa de buttercream. Una vez alisado el segundo nivel, coloco el tercer pastel y preparo las boquillas con las mangas pasteleras. Para elaborar los rosetones, utilizaré la boquilla más conocida en el mundo de la repostería, que es la boquilla 1M de Wilton. Para el diseño final, con la crema blanca, usaré la boquilla 2D. Llena las mangas pasteleras y haz una prueba con la crema que vas a utilizar de esta manera. Así podrás verificar la textura y asegurarte que la firmeza sigue igual que cuando la preparaste. Pues sí, efectivamente está perfecta y lista para decorar.
Haz rosetones de esta manera en los dos pisos o el diseño y la decoración que más te guste. Yo te doy una idea y te guío hasta conseguir una tarta con 3 niveles. Espero haberme explicado bien para que se entienda y mis consejos y sugerencias te ayuden al momento de trabajar. Ojalá hubiera encontrado un tutorial así años atrás cuando empecé en este bonito mundo de la repostería. No tomé cursos nunca, todo lo que aprendí a base de errores con mucha práctica y mirando muchos tutoriales. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Si lo haces, ponlo en los comentarios con una palabra compartido. Ojalá sean muchos los que compartan. Muchas gracias. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento de mi canal. Ahora desmoldaré los angelitos y les pasaré una brocha con un poco de purpurina comestible brillante. Coloco la decoración en la tarta y le hago el último retoque colocando puntos con la boquilla 2D y con la nata de color blanco. Y ya está listo mi pastel. Muchas gracias por ver y compartir, amigos. Gracias y hasta pronto.
En el tutorial de hoy vamos a preparar juntos esta receta de chocoflan, una receta que todavía no tenía en el canal y quería añadir a nuestra lista de imprescindibles. Es un chocoflan perfecto, alto, firme, muy esponjoso y con esas capas tan bonitas que no se separan. Quiero que la tengas siempre a tu alcance, bien guardada en tus recetarios porque está explicada y enseñada paso a paso por mí para que te quede igual de espectacular. Así que prepara los ingredientes y vamos a comenzar. Primero vamos a preparar el caramelo. En una sartén coloco 180 gramos de azúcar blanca. Lo llevo a fuego medio y lo dejo derretir completamente hasta que tome un color marrón bonito, color caramelo. Cuando ya esté totalmente derretido, apago el fuego un momento y poco a poco y con mucho cuidado añado media taza de agua templada. Es importante que el agua esté templada para evitar un choque brusco de temperatura. Puede salpicar, así que hazlo con mucho cuidado. Vuelvo a encender el fuego y dejo hervir hasta que los trozos de caramelo se disuelvan por completo y se convierta en un caramelo líquido sin grumos. Una vez listo, lo vierto en el molde de 20 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto y lo dejo reposar fuera de la nevera hasta que esté bien endurecido. Ahora vamos a preparar la torta de chocolate. Separo 4 huevos y coloco las claras en un bol. Las bato hasta obtener una espuma muy firme a punto de nieve y las reservo. En otro bol agrego 120 gramos de mantequilla a punto de pomada. La bato por unos segundos y agrego el azúcar. Añado 200 gramos de azúcar, incorporo las 4 yemas de huevo y una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Bato hasta que todo esté bien integrado. Ahora agrego los ingredientes secos: 200 gramos de harina de trigo todo uso, 40 gramos de cacao en polvo y media cucharadita de polvo de hornear. Alterno añadiendo también 130 mililitros de leche entera. Bato todo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Cuando la mezcla esté lista, incorporo las claras montadas en 2 tandas mezclando con movimientos envolventes para no perder el aire. Es importante hacerlo con suavidad para que el bizcocho quede esponjoso. Una vez que todo esté perfectamente integrado, vierto la mezcla de chocolate en el molde que ya tiene el caramelo endurecido. Ahora vamos a preparar el flan. En otro bol coloco 4 huevos enteros, 380 gramos de leche condensada, 300 mililitros de leche y una cucharadita de vainilla. Con una varilla manual mezclo suavemente hasta que todo esté completamente integrado. No es necesario batir en exceso, solo mezclar bien. Vierto esta mezcla sobre la masa de chocolate en el molde. Si quieres, puedes colocar una cuchara al momento de verter para que el líquido caiga suavemente y no golpee directamente la mezcla. Ahora cubro el molde con papel de aluminio. En el fondo del molde grande coloco una servilleta de papel para evitar que el molde se mueva. Introduzco el molde y añado agua hirviendo hasta cubrir aproximadamente de 2 o 3 dedos de altura. Llevo al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y horneo durante aproximadamente 60 minutos o hasta que al introducir un cuchillo este salga limpio. Cuando lo retiro del horno verás como el bizcocho parece flotar y notarás que tiene bastante almíbar. Esto es perfecto. Si quieres recuperar todo el almíbar del molde, puedes colocar la base unos minutos sobre un recipiente con agua caliente para que el caramelo se derrita completamente. Esto es opcional. Ahora retiro un poco del almíbar de la superficie y le doy la vuelta sobre un plato o fuente donde lo quieras presentar. Mira qué bonito está, alto, firme y con las capas perfectamente definidas que no se separan. Para decorarlo voy a colocar dulce de leche en una manga pastelera con boquilla en forma de estrella y hago una fila alrededor. Luego añado otra fila en el centro y termino con un poco de frutos rojos frescos o congelados. La decoración es totalmente opcional, puedes hacerlo a tu gusto.
vamos a cortarlo para que veas el interior. Mira este corte, las capas están perfectas, bien definidas y súper jugosas. Está delicioso de verdad. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal si aún no lo estás. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales para que todo el mundo pueda prepararla. Déjame un comentario si la haces y cuéntame si utilizas algún ingrediente diferente. Muchísimas gracias por ver mi tutorial, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto. Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a preparar un pastel Sara súper fácil, delicioso y con una presentación preciosa, ideal para Pascua o cualquier ocasión especial. En los vídeos anteriores ya hicimos la crema francesa de mantequilla con yemas de huevo y también los bizcochos genoveses, así que hoy vamos a unir esas dos recetas para montar un pastel paso a paso. Y lo primero que vamos a hacer es preparar las almendras. Coloco una bolsa de láminas de almendra en una bandeja o fuente apta para horno y la voy a tostar. Cuando estén doraditas las saco y las reservo por ahora. Mientras tanto, aquí tengo mis bizcochos genoveses y mira qué perfectos han quedado. Lo ideal es que el bizcocho esté bien frío. Lo puedes hornear al mismo día, pero déjalo mínimo un par de horas encima de una rejilla para que enfríe bien y suelte el vapor correctamente. Así luego se corta mucho mejor y no se rompe. Y aquí tengo la crema francesa ya lista. Si tú todavía no has visto la receta, no te preocupes porque al final del vídeo te voy a dejar las cantidades exactas, el paso a paso completo y cómo prepararla para que te salga firme, cremosa y perfecta como la que ves aquí. Voy a poner esta crema en una manga pastelera y voy a usar una boquilla redonda que para rellenar va genial. Ahora voy a montar el pastel sobre una base. Yo uso una base de cartón, pero tú puedes usar un plato o bandeja, una fuente, lo que tengas en casa y donde te quede cómodo presentarlo. Pongo el mismo aro que utilicé para hornear y también coloco un plástico acetado alrededor para que luego el pastel quede súper recto y bonito al desmoldar. Pongo una gotita de crema en la base para que el bizcocho se pegue y no se mueva y coloco la primera capa bien centrada. Yo preparé un almíbar mezclando zumo de naranja con leche condensada y lo voy añadiendo por encima para que el bizcocho quede jugoso. Y ahora sí, pongo una capa generosa de crema francesa, la estiro bien, que quede lisita y bonita. Coloco la segunda capa de bizcocho, vuelvo a poner almíbar, otra capa generosa de crema y estiro. Y coloco la tercera capa de bizcocho encima. Ajusto, aprieto suavemente para que se asienta bien y lo tapo con un plástico. El pastel lo llevo a la nevera media horita para que coja firmeza. Y con el segundo bizcocho voy a hacer exactamente lo mismo. Corto en capas, monto relleno, cubro y también lo llevo a la nevera. Ahora con la crema sobrante voy a forrar una capa finita por fuera, tanto por los laterales como por arriba. Esto es para alisar y para que las almendras se peguen perfectamente. Y ahora sí, con las almendras tostadas voy cubriendo todo el pastel. Lo presiono con suavidad para que se quede bien pegadito y quede precioso. De verdad que queda un pastel espectacular, delicioso, bonito de ver y lo mejor, muy fácil de hacer. Y ahora vamos con la decoración, que es lo más divertido. Yo voy a decorar con manga pastelera, le voy a poner unos bombones y también tengo estos sprinkles. Como este pastel es típico de Pascua, puedes hacer una decoración súper bonita con pollitos, plumitas, huevitos. Yo, por ejemplo, le pongo huevo Kinder o cualquier decoración que se te ocurra y te guste. Y el segundo pastel lo voy a decorar un poquito diferente. Voy a usar la boquilla 1M de Wilton para hacer rosetones y encima voy a colocar cerezas en almíbar. Opcional, si quieres también puedes espolvorear un poquito de azúcar glass por encima y queda todavía más elegante.
Y mirad que dos pasteles hermosos hemos conseguido con muy pocos ingredientes, pocos pasos y súper fáciles. De verdad, si sigues el tutorial tal cual, te van a salir perfectos. A continuación te dejo las dos recetas completas, la del bizcocho genovés y la de la crema francesa, porque las tengo por separado en mi canal, pero aquí te lo he puesto todo junto para que puedas guardarlo, compartirlo y hacerlo exactamente como lo hice yo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario diciéndome cuál de los dos pasteles te han gustado más, el de Pascua o el de las cerezas. Y ahora sí, vamos a empezar con la receta. Hoy vamos a preparar un clásico que nunca falla y que es la base de muchísimos pasteles. Es un bizcocho genovés esponjoso, alto, ligero y perfecto para rellenar. Lo mejor de esta receta es que es súper simple, no lleva polvo de hornear y aún así queda con un volumen precioso gracias a que vamos a montar muy bien los huevos. Vamos a empezar. En el bol de la batidora voy a añadir 6 huevos enteros. Seguidamente incorporo 180 gramos de azúcar, una pizca de sal y una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Y ahora sí, ponemos la batidora en marcha. Ahora sí, empezamos a batir. Voy a batir primero a velocidad media alta, en mi caso a velocidad 7 de las 12 que tiene mi batidora, y lo voy a dejar así durante 2 minutos para que todo se integre perfectamente. Pasados estos 2 minutos, subo la batidora a velocidad máxima, a velocidad 12, y voy a batir durante 7 a 8 minutos más o hasta que la mezcla haya triplicado su volumen. Y mira qué maravilla, queda una mezcla blanquecina, súper esponjosa, aireada, y cuando levantas el batidor se forma esa textura que se mantiene por unos segundos sin hundirse. Esto se llama punto de letra y es exactamente el punto que buscamos en un bizcocho genovés bien hecho. Si puedes dibujar con la mezcla y no se baja de inmediato, está perfecto. Ahora, antes de añadir la harina, este es el momento perfecto para poner en marcha el horno. Así que lo vamos a precalentar a 180 grados para que esté listo cuando terminemos la masa. Retiro las varillas de la batidora y voy a tamizar 180 gramos de harina común. La voy a añadir en varias tandas. Aquí es importantísimo integrar con suavidad, así que puedes usar una espátula, una cuchara grande o incluso unas varillas manuales, pero siempre con movimientos envolventes, con calma, para no perder todo el aire que acabamos de conseguir. Cuando la harina esté completamente integrada y sin sobremezclar, quiero recordarte algo importante. Esta receta no lleva polvo de hornear, porque el volumen del bizcocho lo conseguimos con el batido de los huevos. Ahora vamos a preparar los moldes. Yo en esta ocasión voy a utilizar aros de repostería de unos 5 a 7 centímetros de altura. A la base le coloco papel de aluminio de manera suave, sin apretar demasiado, solo para cerrar el fondo. Engraso ligeramente los moldes. Yo utilizo un engrasante en spray, pero si tú no tienes puedes hacerlo como se hacía antiguamente, un poquito de aceite y un poco de harina. Funciona perfecto. Y ahora sí, volcamos la masa. Yo voy a repartirla en dos moldes, uno de 18 centímetros de diámetro y otro de 15 centímetros. Reparto bien la mezcla, la nivelo suavemente y los llevo al horno. El horno ya lo tenemos precalentado a 180 grados y voy a hornear los dos bizcochos juntos durante 30 a 35 minutos. Cuando pase el tiempo, hago la prueba del palillo, lo pincho en el centro y si sale limpio, ya están listos. Una vez horneados, los saco del horno y desmoldo con cuidado. Retiro el papel de aluminio, coloco los bizcochos sobre una rejilla para que enfríen de manera uniforme. Esto es muy importante porque así el vapor no se queda atrapado abajo y el bizcocho no se humedece. Y para quitar el aro sin romper el bizcocho paso un cuchillo por los bordes por si se ha pegado un poquito en algún punto. Este bizcocho genovés es ideal para usar con cualquier tipo de relleno, mermeladas, cremas, chocolate, nata, aguanta súper bien y es una base increíble para tartas. Yo, por ejemplo, la voy a utilizar para rellenar con crema francesa de mantequilla, tipo pastel Sara, que nos encanta, pero tú puedes adaptarlo totalmente a tu gusto. 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Y mira qué resultado. Quedan altos, esponjosos, ligeros y con una textura perfecta para cortar y rellenar. Y si te ha gustado esta receta tan simple pero deliciosa, compártela con tus amigos, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, regálame un like y déjame un comentario diciéndome si la vas a preparar y con qué relleno la combinarías tú. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a los miembros de mi canal por estar siempre pendientes de mí, por contestar, por sus bonitos comentarios y por estar suscritos a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy vamos a preparar crema de mantequilla francesa, una crema clásica de pastelería con una textura espectacular. Es perfecta para rellenar y cubrir pasteles y además tiene la consistencia ideal para decorar con manga pastelera. En este tutorial voy a enseñarte paso a paso cómo se hace con algunos consejos y trucos para que te quede perfecta incluso si es la primera vez que la preparas. Y ahora lo más importante, la voy a elaborar con una batidora manual común, sencilla y económica para que veas que esta crema está al alcance de todos. Además voy a colocar un temporizador en pantalla para ayudarte a visualizar el tiempo de batido necesario y ver cómo esta crema se va transformando poco a poco en una auténtica delicia para tus elaboraciones. Comenzamos preparando el almíbar. En una cacerola de acero inoxidable con fondo grueso colocamos 250 gramos de azúcar y después 100 mililitros de agua. Es importante hacerlo en este orden, primero el azúcar y luego el agua. La cantidad de agua es poca, solo la justa para humedecer todo el azúcar, no hace falta más. Llevamos al fuego suave y dejamos que rompa a hervir. Vamos a cocinar este almíbar hasta que alcance entre 115 y 120 grados Celsius. Si tienes termómetro, perfecto. Y si no lo tienes, no te preocupes, ahora te explico cómo saber cuándo está listo. Mientras el almíbar se va calentando, empezamos a batir las yemas de huevo que deben estar a temperatura ambiente. Yo las bato con una batidora manual común a velocidad media alta hasta que estén claras, espesas y bien cremosas. La crema de mantequilla francesa es una técnica que puede parecer un poco más delicada porque lleva azúcar cocido, pero una vez que entiendes el proceso, verás que no es nada complicada. Básicamente es una emulsión entre yemas, un almíbar caliente y mantequilla. Esta crema está presente en muchísimos postres clásicos como la tarta ópera, el pastel de moca, el tronco de Navidad, los macarons y muchos más. Volvemos al almíbar. Si no dispones de termómetro, puedes comprobar el punto de varias formas. Por ejemplo, introduces un tenedor, lo sacas y debe formarse un hilo fino que no gotee. Otra forma muy práctica es usar una cuchara o espátula con un agujero. Sopla suavemente y si se forman burbujas gruesas, el almíbar ya está listo. En este momento apagamos el fuego y dejamos reposar el almíbar solo medio minuto nada más. Ahora viene un paso muy importante. Vamos a añadir el almíbar poco a poco a las yemas sin dejar de batir en ningún momento. A partir de ahora voy a activar el temporizador para que puedas ver desde el momento en que empiezo a batir hasta el punto final de la crema los minutos aproximados que deben pasar. Este es el tiempo justo de batido utilizando una batidora manual y para esta cantidad concreta de la receta. El almíbar debe caer en forma de hilo fino de poco a poco. Seguimos batiendo con la batidora manual hasta que todo el almíbar esté incorporado. Después subimos un poco la velocidad y continuamos batiendo hasta que la mezcla se enfríe completamente. Este paso es clave. La preparación debe estar fría antes de añadir la mantequilla. Cuando la mezcla ya está fría al tacto, empezamos a incorporar la mantequilla que debe estar a punto de pomada, es decir, blanda que puedas hundir el dedo pero nunca derretida.
La vamos añadiendo de poco a poco, cortada en cubitos mientras seguimos batiendo con la batidora manual. Cuando la crema ya está lista, es el momento de aromatizarla. Yo añado una cucharadita generosa de vainilla y bato un poco más para integrarla bien. Utilizaré 330 gramos de mantequilla cortada en cubitos. Continuamos batiendo hasta obtener una crema suave, homogénea y sedosa. Si añades la mantequilla cuando la mezcla todavía está caliente, la crema puede volverse líquida o cortarse, así que paciencia y calma en este paso. Y así de fácil tenemos lista nuestra crema de mantequilla francesa hecha en casa con una batidora manual común, siguiendo los pasos con calma y sin prisas. Esta crema, tal y como está ahora mismo, es muy suave. Ten en cuenta que donde yo trabajo hace bastante calor y como puedes ver la textura está algo más blanda de lo habitual. Lo que voy a hacer es llevarla a la nevera durante 3 a 5 minutos, removiéndola de vez en cuando hasta conseguir la textura que yo desee para hacer la demostración con la manga pastelera. Es importante hacerlo poco a poco, controlando siempre la consistencia. Ahora voy a coger del cajón de boquillas la boquilla número 1M de Wilton y la boquilla número 1E, la boquilla grande, que es ideal para hacer decoraciones bonitas y definidas. Para colocar la boquilla en la manga pastelera lo hago de esta manera. Introduzco la boquilla, miro hasta donde llega, corto la punta de la manga y dejo que sobresalga solo la parte del diseño. Así me aseguro de que la boquilla no se salga y puedo decorar con total tranquilidad. Voy a hacer decoración en espiral tipo rosetas para que puedas ver la cremosidad y la textura firme que tiene esta crema de mantequilla francesa cuando está en su punto. Es perfecta para decorar, mantiene la forma y queda muy elegante. Un consejo importante: si trabajas en un sitio caluroso, ve llevando la crema a la nevera de vez en cuando, pero con cuidado. No la dejes demasiado tiempo porque al contener mucha mantequilla puede endurecerse en exceso y luego la decoración no saldrá tan fluida ni tan bonita como la que estás viendo ahora. Aunque existen otros métodos más sencillos para hacer crema de mantequilla, esta es la que da mejores resultados, es muy estable y además permite hacer cantidades pequeñas sin problema. Espero de corazón que este tutorial te ayude a perderle el miedo a esta crema clásica, que entiendas bien los pasos y que te animes a prepararla en casa porque el resultado realmente merece la pena. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna receta, compartir este tutorial con quienes creas que le puede servir y dejarme un comentario contándome qué te ha parecido o para qué pastel vas a utilizar esta crema. Muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo y por tu apoyo. Muchas gracias y hasta pronto. Si te gusta la fruta y el mascarpone, esta receta te va a enamorar desde el primer bocado. Es un postre fácil, económico y sin horno, perfecto para cuando quieres algo delicioso sin complicarte en la cocina. Es muy cremoso, refrescante y ligero, lleno de fruta y con una crema de mascarpone suave y sedosa que queda espectacular. Una receta ideal para cualquier ocasión, para sorprender en una comida familiar, para celebraciones o simplemente para darte un capricho dulce. Además, se prepara en muy poco tiempo y el resultado es bonito, elegante y absolutamente irresistible.
Empiezo poniendo a escurrir la fruta. Voy a utilizar una lata y media de piña en almíbar, una lata grande de melocotón en almíbar y un par de latas de uvas que me han sobrado del fin de año. ¿Cuál es tu fruta favorita? Me encantaría saberlo. Es importante que la fruta esté bien escurrida para que el pastel quede firme. Mientras tanto, preparo el molde. Yo voy a usar un molde alargado con paredes desmoldables de 38 por 25 por 6 centímetros. Pongo un poquito de jugo del almíbar de melocotón en un recipiente y voy mojando los bizcochitos uno por uno. ¿De qué país me estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Los voy colocando directamente en el molde, cubriendo todo el fondo. Puedes usar bizcochitos como yo, de soletilla o galletas o cualquier tipo de bizcocho que tengas en casa. Una vez que tengo toda la base cubierta, reservo. Ahora voy a hidratar la gelatina. Coloco 20 gramos de gelatina y 150 mililitros de agua fría y la dejo reposar unos minutos para que se hidrate bien. Mientras tanto, preparo la fruta del relleno. Corto el melocotón en taquitos pequeños y las uvas las corto por la mitad y les quito las pepitas si las tienen. La piña en este caso la voy a usar solo para la decoración. Cuando la gelatina ya está hidratada, la llevo al microondas y la caliento en tramos de 15 segundos, removiendo cada vez hasta que se vuelva completamente líquida y desaparezcan los puntitos de gelatina. La dejo templar un poquito. En un bol grande coloco 750 gramos de queso mascarpone, que es una tarina grande y una pequeña. Añado 250 gramos de azúcar glass y 750 gramos de nata líquida bien fría. Empiezo a batir todo junto hasta obtener una crema suave, homogénea y cremosa. No quiero una mezcla muy dura, busco una textura suave y sedosa. Ahora voy añadiendo la gelatina líquida poco a poco en 2 o 3 veces y sigo batiendo después de cada adición para que se integre perfectamente. Cuando la crema ya está en su punto cremosa y con una consistencia media, añado toda la fruta del relleno, el melocotón y las uvas. Mezclo con cuidado para no romper la fruta. Paso toda la crema al molde que ya tengo preparado con los bizcochitos. Extiendo muy bien y dejo aproximadamente medio centímetro sin llegar al borde porque así voy a hacer la decoración final. Ahora preparo la decoración. Corto las rodajas de piña por la mitad y las voy colocando sobre la crema formando un dibujo bonito. Puedes cortarlas en trocitos más pequeños si prefieres, pero yo voy a decorarlo así. Entre las piñas coloco unas cerezas en almíbar enteras o partidas por la mitad como más te guste. Una vez terminada la decoración, dejo el pastel reposar un poquito y mientras tanto preparo la gelatina de cobertura. Una vez terminada la decoración, dejo el pastel reposar un poquito y mientras tanto preparo la gelatina de cobertura. Para esta capa voy a usar 8 hojas de gelatina. Si utilizas gelatina en polvo, puedes usar unos 16 gramos. Hidrato la gelatina en agua fría. Caliento 200 mililitros de jugo de piña en el microondas y cuando está caliente añado la gelatina bien escurrida. Remuevo hasta que se disuelva por completo. Vierto la gelatina con cuidado sobre la fruta, cubriendo toda la superficie. Y ahora llevo el pastel a la nevera hasta que cuaje bien y tome la consistencia perfecta. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Comparte esta receta sin horno porque es una receta que todo el mundo puede elaborar, es sencilla, se prepara en muy poco tiempo, es económica, deliciosa y además tiene un diseño muy bonito. Y
listo, aquí tenemos nuestro pastel frío de frutas terminado, bien fresquito, suave, lleno de sabor y perfecto para cualquier ocasión. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por comentar, por compartir y por seguirme. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una crema con mascarpone que está deliciosa, se prepara en menos de 3 minutos y queda perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Lo primero que voy a hacer es enseñarte todos los ingredientes. Aquí tengo 500 gramos de mascarpone, este es el que voy a usar. También tengo 150 gramos de azúcar blanca, 20 gramos de café soluble y 100 gramos de dulce de leche, que es totalmente opcional. Y por último voy a usar 500 mililitros de nata de origen animal que tenga un 35% de materia grasa. Yo estoy usando esta marca, pero puedes usar la que tú conozcas. La nata la acabo de sacar de la nevera. Mido los 500 mililitros en una jarra medidora y de esa misma nata voy a añadir directamente donde tengo el café soluble y mezclo hasta que se disuelva por completo. Esto me va a ayudar a que el café se integre mejor después. Ahora sí, en el bol de la batidora añado los 500 mililitros de nata, los 500 gramos de mascarpone y los 150 gramos de azúcar, todo junto. Enciendo la batidora. La mía tiene 10 velocidades, así que al principio la pongo a velocidad 4 y al rato la subo a velocidad 6. Voy a batir solo 2 minutos, no más. Ya verás cómo empieza a cambiar la textura enseguida, se vuelve cremosa, untuosa, firme, así tal cual ya está perfecta. Pero hoy quiero darle un toque diferente, así que le voy a añadir el café que mezclé antes con la nata y también el dulce de leche. Vuelvo a batir solo durante 1 minuto más, lo junto todo para integrarlo todo y ya está lista, así de fácil y rápido. En menos de 3 minutos tienes una crema perfecta, firme, deliciosa, que te sirve para decorar cupcakes, rellenar tartas, pasteles de plancha e incluso para cubrir tartas. Es una base súper versátil. Y si quieres, puedes hacer tus propias versiones. Puedes omitir el café, puedes omitir el dulce de leche o incluso los dos. Y en lugar puedes añadir chocolate derretido y enfriado, Nutella o alguna mermelada espesa y fría, siempre fría, eso sí es importante para que la crema no se corte. Mira esta textura firme, suave, es una auténtica delicia. Tienes que probarla. Y ahora te voy a enseñar, como siempre hago en mis tutoriales, una muestra de decoración usando las boquillas. Es mi forma favorita de mostrarte la textura real de la crema. Siempre lo hago en boles transparentes para que puedas ver bien lo firme que queda y cómo se marcan todas las formas. Me encanta mostrarlo así porque cuando hago muchas vueltas, muchos rosetones y voy subiendo con la manga pastelera, si la crema no estuviera firme no se marcaría tan bien, pero aquí se aprecia perfectamente. Voy a rellenar 3 mangas pasteleras. En una voy a usar la boquilla 353, en otra voy a usar la boquilla 1M de Wilton y en la tercera la boquilla grande número E, que es la que adoro y uso muchísimo. Voy a empezar a hacer decoraciones, remolinos, distintos tipos de formas para que veas lo bien que se comporta esta crema, lo firme que es y lo perfecta que queda. Sirve para decorar postres pequeños, pastelitos, cupcakes. También puedes usarla para rellenar macarons, chokes, eclairs o hacer decoraciones como las que yo te estoy enseñando. Incluso puedes preparar vasitos individuales con esta crema y tienes un postre increíble con mascarpone y nata natural. Puedes combinarla con trocitos de chocolate, con restos de bizcochos que te han sobrado de alguna tarta. Puedes ponerle galletas, hacer capas intercaladas. 1000 postres puedes hacer con esta base. Eso ya lo dejo en tus manos
vernos y también me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué se te ocurre y cómo lo vas a usar tú. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de corazón por estar suscritos a mi canal. Me haría muchísima ilusión que compartas mis tutoriales, que me ayudes a que más gente me conozca, a que más personas se suscriban y a que esta comunidad siga creciendo poco a poco. Muchas gracias y hasta pronto.